el capítulo de Lea, ¿cierto? Y ya terminamos como tal este personaje y vamos a hacer como un repaso acerca de lo que ella vivió, ¿cierto? Y de lo que el Señor le dio. Este es el capítulo 6, vamos a la lección 3. Vamos a estar mirando Génesis 29 del 31 al 35. Espérenme, lo miro y pongo. Ah, ya está grabando. Sí, mi Nora. Bueno, gracias. Pero antes de eso, permítame, les leo un versículo. Está en Juan 14, 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quería arrancar con este versículo porque allí hay una gran verdad. Bueno, toda la palabra de Dios es verdad, pero yo quiero que analicemos algo. Dice: el que tiene mis mandamientos y obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama es amado por mi Padre, y yo me manifestaré a él. Este versículo, primeramente, Dios está demandando allí una obediencia. Y la obediencia la pone al mismo nivel del amor que nosotros le debemos tener a él. Dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece, este es el que me ama. O sea que yo puedo tener los mandamientos de Dios, pero no los obedezco. Y esto no le está demostrando a Dios que yo lo amo. Ustedes han escuchado que existen diferentes tipos de amor y que cada persona tiene diferentes tipos de amor y tienen un lenguaje de amor. Pues el Señor nos está dejando allí su lenguaje de amor. Él dice que la forma como usted y yo vamos a demostrarle que lo amamos es obedeciendo sus mandamientos. Y también está diciendo que aquel que obedece sus mandamientos va a ser amado por el Padre. Y no solamente va a ser amado por el Padre, sino que Él se va a manifestar a esa persona. Preguntémonos, hermanas, ¿qué tanto estamos amando al Señor? ¿Qué tanto estoy obedeciendo? Porque a veces estamos demandando que Él se nos manifieste y nosotros no estamos obedeciendo. Y mire que Él dice que Él se manifiesta al que le obedece, al que le ama. Y a veces nosotros no le estamos obedeciendo y estamos demandando que Él se nos manifieste. ¿Y por qué quería arrancar con este versículo? Porque Lea nos lleva a pensar eso. Vamos al capítulo 29 de Génesis, dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y le dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Por ese momento dejó de dar a luz, porque más adelante la palabra de Dios nos muestra
que Lea tuvo una hija y tuvo 2 hijos más. Pero yo quiero que desglosemos esos 4 versículos que la Escritura nos está mostrando. Primeramente, Lea tenía una necesidad, que era algo pecaminoso, no, no era nada pecaminoso. Lea quería ser amada por su esposo. Ya en la clase anterior vimos que gracias a la bigamia de Jacob, pues Jacob amaba más una mujer que a otra, ¿cierto? Lea fue dada por su padre a Jacob, pero ella no pidió casarse con Jacob. Ella sencillamente no pidió engañar a Jacob. Ella fue dada por su padre, pero ella, digámoslo así, fue víctima de cierta manera de esta situación, en la situación que se vio, porque ella realmente no pudo tener el amor de Jacob. Jacob siempre amaba más a Raquel, ¿cierto? Y eso era una herida grande que Lea tenía. Lea tenía todas las razones para exigir amor por parte de su esposo. Sí. ¿Estaba mal que Lea deseara ser amada por su esposo? No, no estaba mal. Nosotras las mujeres somos diseñadas para eso, para que nos amen, queremos ser amadas, queremos ser protegidas, queremos sentir la seguridad. Y pueda que Jacob le diera a ella muchas otras cosas, pero ella era infeliz porque no tenía el amor de Jacob. Y obviamente esta infelicidad, obviamente, aparte de la herida, pues la llevaba a un anhelo. ¿Cuál era el anhelo? ¿Cuál era el deseo de Lea? ¿Qué era lo que más ella anhelaba en esta vida? Que Jacob la amara. Que Jacob la amara. Y Dios no era ajeno a ese dolor, a esa herida, a ese menosprecio que Lea sentía. De hecho, el versículo 31 lo dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada. Nuevamente vemos a un Dios que ve. Así como lo hizo con Agar, lo está haciendo nuevamente con Lea y lo hace con nosotros. Eso es algo que nos debemos meter acá en la cabeza y en nuestro corazón. Dios nos ve. Él vio que Lea era menospreciada y él decide actuar. Decide darle algo que es honra para ella, que es un privilegio, y es darle hijos, darle su herencia a Lea. Y a Raquel no se la da por ese momento, sino que se la da a Lea, a la que ha sido menospreciada. ¿Y qué pasa cuando Dios le entrega ese primer hijo a Lea? Dios tiene un propósito. Dios le está entregando algo. Y recordemos que los pensamientos de Dios no son igual a los nuestros. Lea lo recibe, pero es tanto el anhelo, el deseo de ella por ser amada por su esposo, que ella, lo único que ella ve es que Dios le ha dado un hijo para que su esposo la ame. Eso es lo único que ella ve. Ella no ve más allá. Ella no está viendo lo que Dios está viendo. ¿Por qué? Porque la carencia de ese deseo hace que ella, su vida solamente gire en torno a ese deseo, a ese sueño, a ese anhelo, que es ser amada por su esposo. Entonces, todo lo que Dios haga con ella solamente va a girar en torno a eso. Pero Dios le está dando mucho más. Dios tiene otros planes que ella no está viendo.
Y por eso vemos la respuesta de ella en el capítulo 32. Su primogénito Rubén dice, porque Dios ha mirado. Lea sabía que Dios la había visto. Ella no tenía duda de eso. Y estaba haciendo bien, o sea, ella reconoció que Dios le había mirado. Pero ojo, mis hermanas, que ahí es donde nosotros empezamos a distorsionar los propósitos de Dios. Ella reconoció que Dios la vio. El versículo anterior nos dice, Dios la vio y le da un hijo. Y ella reconoce que Dios la ve. Pero ¿dónde cambia todo? Porque ella cree que ese hijo es dado para que su marido la ame. Dice, ahora por tanto me amará mi marido. Ese, ahora por tanto. Ese propósito, es el por qué, es el para qué lo puso ella, no lo puso Dios. Y eso es lo que usted y yo hacemos muchas veces. Creemos que Dios da respuesta a nuestras oraciones para nuestros propósitos, pero Él da respuesta para sus propósitos, no para nosotros, no para suplir nosotros, lo de nosotros. No quiere decir que Él no supla nuestra necesidad, no. Lo que yo quiero que, o más bien lo que el Señor me llevaba a entender cuando leía este pasaje era, a veces mis oraciones son contestadas por mis propósitos, para cumplir mi propósito en ti. Y cuando no te contesto o no te doy lo que me pides o no de la manera que me lo pides, no significa que no te ame. Simplemente que eso no está alineado con el propósito que yo tengo para ti. Esa no es la manera. Pero vemos a Lea que acepta que Dios la vio, cree que Dios la vio, pero distorsiona el propósito de Dios. Ella cree que Dios le da ese hijo para que su marido lo ame, la ame, cuando Dios tenía un propósito más grande de darle ese hijo. Pero ella tenía su mente aquí, no puesta arriba, sino aquí. Y el siguiente versículo dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto me oyó. Lea reconoció que Dios la oyó. Claro, Lea vio que llegó Rubén, llegó el primogénito de Jacob, y Jacob no la amó. Y ella seguía y seguía pidiéndole a Dios que su esposo la amara. Envía otro hijo. Ah, Dios me oyó. Dios me oyó. Y nuevamente, ¿qué pasa? Jehová dice, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Lea reconoce que Dios la ve, que Dios oye, que sigue siendo menospreciada, que a pesar que tenía ya el primogénito, sigue siendo menospreciada. Y dice, básicamente, Lea está diciendo, Simeón es mi consuelo. Dios me está dando otro hijo para consolarme porque yo sigo siendo menospreciada. Pero Lea seguía con su deseo, que no estaba mal su deseo de ser amada. El deseo de Lea por ser amada por su esposo no estaba mal. ¿Qué era lo que estaba mal?
que eso era lo que la movía a ella. Ese era el eje central de su vida. Eso era lo que la estaba determinando a ella, lo que le estaba dando identidad. Por lo único que ella se movía y lo único que ella quería en esta vida era que Jacob la amara. Y su vida giraba alrededor de eso. Su felicidad dependía si Jacob la amara o no. El gozo que ella debía tener dependía de eso. Y cuando mi gozo depende de algo que suceda, que no está en mi control y no está en la persona que debe estar, que es en Cristo, todo lo demás se me vuelve amargo. A pesar que ella tenía hijos, a pesar que quizás tuviera otras provisiones de parte de Dios, Lea lo único que quería era ser amada por Jacob. Lo demás no tenía el valor que debe tener en la vida de ella. Y quizás era una mujer no solamente menospreciada, una mujer con una herida grande, con tristeza, cualquier acto que tal vez ella viera que Jacob tuviera con Raquel, le dolía. Se trataba de su propia hermana. Vivía con su hermana y con su esposo. Ella, de ser la esposa principal, había pasado a ser sencillamente la segunda, porque para Jacob lo más importante era Raquel. Y a pesar que Lea ya le había dado 2 hijos, Jacob no le amaba, porque amaba era a Raquel. No quiere decir que la odiara, simplemente la amaba menos. Él no había trabajado por ella, él había trabajado era por Raquel. A él ella nunca le había interesado, pero esa era la herida de ella. Y todo giraba alrededor de eso. Por eso ella creía que los hijos que Dios le estaba dando era para ganarse el amor de su esposo, cuando Dios tenía algo completamente diferente para ella. Ese no era el propósito con el cual Dios le estaba dando sus hijos. Dios le estaba demostrando a Lea amor. Dios la estaba amando. Pero Lea no estaba viendo el amor de Dios por estar mendigando el amor de Jacob. Dios la estaba bendiciendo. Pero Lea no miraba eso. Ya sabía que Dios la veía y que Dios la oía. Y tal vez Lea estaba esperando que Dios le diera amor a Jacob para ella, cuando el propósito de Dios era otro completamente diferente. Mis hermanas, ¿cuántas veces nosotros también hemos ignorado a Dios por estar detrás de algo que es terrenal, que está aquí? Ese algo que se ha convertido en una obsesión, en lo que maneja toda nuestra vida, en lo que gira toda nuestra vida. Una vez más vemos, y concibió otra vez, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Una vez más Lea esperando ser amada por Jacob. Una vez más Lea con la mirada puesta
acá. Una vez más Lea creyendo que Jacob algún día la iba a amar. Eso era lo que ella más deseaba. Ella estaba convencida que sus hijos eran dados para que Jacob la amara. 3 hijos. 3 hijos le ha dado Dios. ¿Cuántos años han transcurrido? Sin contar los años en los que estuvo sola con Jacob. ¿Cuántos años han pasado? Y Lea girando alrededor de lo mismo. De lo mismo. Allí. Y Dios allí diciéndole, yo te amo, Lea. Yo te amo. Mírame. Y Lea era consciente que Dios la miraba, que Dios la oía, que Dios estaba allí. Pero Lea no estaba oyendo a Dios. No estaba viendo a Dios. Lea sabía que Dios estaba allí, pero no lo estaba oyendo ni lo estaba viendo. Ella lo único que quería era el amor de Jacob. A ella no le interesaba ver a Dios, no le interesaba oír a Dios. Ella lo único que quería de Dios era que Dios cumpliera su deseo. Mis hermanas, y eso nos sucede a nosotras también. Lea era una mujer judía que amaba a Dios. Lea tenía temor a Dios. Pero ¿con qué versículo arranqué yo? El que me ama y obedece. Lea no estaba obedeciendo a Dios, porque estaba tan enfrascada en lo que no tenía y en su deseo que no podía oír ni ver a Dios. Ella lo único que estaba viendo era que Dios la estaba bendiciendo, pero para que Jacob la amara. Eso era lo único que ella veía. Hermanas, ¿cuántas veces nosotras también hacemos lo mismo? Es tan grande nuestro deseo por algo que dejamos de ver y de oír a Dios. Y creemos que lo que Él nos da es para eso, para satisfacer ese deseo, para llevar a ese propósito que nosotros queremos. Cuando Dios tiene planes, propósitos más grandes, diferentes. ¿Cuántas veces realmente estamos sufriendo porque no somos capaces de mirar al Señor? Porque nos enfrascamos en nosotras mismas, en que mi necesidad sea suplida, mi deseo sea cumplido. Y no vemos que Dios está actuando, que nos está viendo y nos está oyendo. Y nos está dando cosas eternas. Pero eso es en poco para nosotras porque queremos que sea cumplido nuestro deseo. Qué decepción para Lea ver 3 hijos y que Jacob no la amara, ni se uniera a ella como ella esperaba. La Biblia no menciona cómo fueron tal vez esas noches de dolor, ese llorar de Lea a escondidas, esa aflicción que ella tenía. Durante ese tiempo tal vez ella no pudo ser esa madre gozosa, esa madre feliz, con libertad de amar a sus hijos, solo por recordar la desdicha que tenía.
Lea no se estaba dando cuenta de lo que Dios le estaba entregando. Pero nace su tercer hijo y allí todo cambia. Allí Lea tuvo que aceptar el dolor que Jacob no la iba a amar. Allí Lea tuvo que aceptar que aunque lo que más deseaba ser amada por su esposo, él ya no la iba a amar. Ella, y eso, el ver esa frustración, ese dolor, esa herida, eso la hizo mirar al único que sí la amaba y que no la menospreciaba. Y era el Señor. Cuando Lea ve que su circunstancia no va a cambiar, que así Dios le diera 20 hijos, Jacob no la iba a amar. Cuando ella acepta, no sé si sea la palabra correcta, derrota, no sé, pero cuando ella acepta que ella no va a tener ese amor de Jacob, ahí es donde puede ver a Dios. Y ella hace una cosa, y está en el versículo 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Esta vez alabaré. ¿Cambió la circunstancia de Lea? Para nada, para nada. Jacob no la amaba, la seguía menospreciando. ¿Pero qué? Pero sí cambió la actitud de Lea. Ya Lea no se enfocó en Jacob, se enfocó en Dios, en alabar a Dios, en adorarlo. El que oye mis mandamientos y obedece, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y obediencia es adoración. Adoración a Dios. Mi obediencia lo único que hace es adorar a Dios. Y recordemos que Él dijo que el Padre venía a buscar adoradores en espíritu y en verdad. Lea adoró a pesar de su circunstancia, a pesar de que la situación Dios no la cambió. Es más, y después de adorar tampoco la situación cambió. Jacob nunca la amó como amó a Raquel. Nunca. Lea jamás pudo tener el amor de Jacob. Pero y entonces, ¿qué era lo que Dios le estaba dando? Y vamos a revisar qué era lo que Lea no veía en ese momento. Y qué era lo que Dios le estaba dando. Primero, le dio el primogénito, Rubén. ¿Qué significaba el primogénito? Era el que tenía todos los beneficios. El hijo de Lea era el que iba a recibir la doble porción de la herencia. Era el encargado de liderar. Y no solamente a los hijos que ella le diera a Jacob, sino que si algún día Raquel le iba a dar hijos a Jacob, el hijo de ella iba a liderar a los hijos de Raquel. Bueno, ya después la historia nos comenta que no fue así, por la rebeldía de Rubén, pero ese era el propósito. De hecho, la primogenitura se le dio fue a José, pero fue por las circunstancias, por el actuar de Rubén. Pero
Ese era un privilegio que Dios había dado. El primogénito era Rubén y él era el que iba a liderar, era el que iba a tener la doble porción de herencia, era el que iba a gobernar sobre sus hermanos. Rubén tenía la dignidad del liderazgo, pero tristemente fue una tribu muy desencajadita, la verdad, y por eso le fue quitada la primogenitura a Rubén. Y vemos más adelante en el capítulo 35, algo así, no recuerdo bien, sí, donde si fue 35, no, creo que fue más adelante, donde Jacob les da las bendiciones, cuando iba a morir les da las bendiciones a su hijo, a sus hijos, les dice todo, y ahí es donde le quita la primogenitura a Rubén, ¿cierto? Simeón fue el segundo hijo notable, ¿cierto? Este Simeón dice que era la tribu más pequeña, pero era la que mejor capacidad militar tenía. Lea estaba dando a luz las tribus de Israel. Y dio 4 tribus, fue la primera, 4. Más adelante da 2 más y tiene una hija, pero dio 4. O sea, básicamente ella dio 6 de las 12 tribus de Israel, porque Raquel solamente dio 2. Las otras fueron a través de las criadas de ellas. Pero Lea da 6 de las 12 tribus de Israel. Y Lea no sabía o no quería ver, porque ella sabía las promesas que Dios había dado. Y Jacob iba a ser el padre de esas 12 tribus. Ese era el pueblo de Dios, el elegido. Y Lea fue usada para dar a luz esos 6 varones, que eran el pueblo de Dios elegido. Y no solamente dio a luz esos 6 varones, mis hermanas, sino que dio a luz a Leví, la tribu sacerdotal de Israel. Mire cómo la premió Dios. Si Lea fue menospreciada por su marido, mire Dios cómo le estaba demostrando su amor. Le dio a Leví, la tribu sacerdotal. ¿Ustedes saben qué pasaba con la tribu sacerdotal? Esa tribu no recibió herencia de tierras, porque Dios dijo, yo seré tu porción, yo seré tu heredad. La tribu de Leví era la encargada del sacerdocio del pueblo de Israel. Ellos no trabajaban secularmente, sino solo en el templo. Eran los encargados de cuidar el arca, eran los encargados de hacer las expiaciones por el pecado, eran los encargados de la oración, de ministrar el pueblo. Por lo tanto, las demás tribus tenían que llevarle a ellos las ofrendas, porque eso era con lo que ellos vivían, ofrendados por las demás tribus. Y no solamente eso, mis hermanas. Cuando ella alaba, da Judá, la tribu de los reyes, la tribu de donde viene el Señor Jesús. Lea iba a ser la tatarabuela del rey David. Y más adelante, Lea era de la genealogía del Señor Jesucristo. Lea dio a luz la tribu donde nació el Mesías. Ella no sabía lo que Dios le estaba dando. No podía verlo por estar enfocada en el amor de Jacob. En algo tan chiquito, cuando Dios le estaba dando
hijos para la eternidad. Cuando Dios le estaba entregando a ella el sacerdocio de Israel, le estaba entregando los reyes de Israel, pero ella no los vio. Mis hermanas, Dios es justo. Dios sí hace justicia. Las circunstancias acá a ella no le cambiaron. Jacob no la amó. No la amó de la manera como ella quería. Pero Dios le estaba entregando su pueblo a ella. 6 tribus le estaba dando. Y entre ellas la tribu del Mesías. Ahora entendemos por qué los planes de Dios y sus pensamientos no son los de nosotros. Pero ella cambió. Ella se dio cuenta que por más que hiciera cualquier cosa, su circunstancia no iba a cambiar. Pero Dios quería que ella viera el amor que Él le tenía a ella. Dios quería que ella encontrara esa satisfacción, esa llenura, ese gozo, esa identidad en Él. El problema de Lea no era desear que su esposo la amara, era que su identidad estaba en el amor de su esposo. Su valor como mujer estaba en el amor de su esposo. Y Dios lo que quería era que ella pusiera su valor, su identidad en Él, porque Él es el dador de esa identidad y de ese valor. Y a ella le costó entender eso. Pero cuando nace Judá, ella lo entiende. Y ella alaba. ¿Y qué dice el versículo de Juan? El que me ama obedece mis mandamientos, y mi Padre lo amará, y yo me manifestaré a él. Cuando Lea decide adorar a Dios, a pesar de su circunstancia, Él se manifiesta a ella. Él quita el velo que ella tiene y le permite ver más allá. Nosotros fuimos hechas acá, mis hermanas, con propósitos eternos. Y aunque los terrenales no se puedan cumplir, Dios va a cumplir los eternos. Y cuando Dios nos da un no, es porque eso que pedimos no va alineado con el propósito eterno que Él tiene. O cuando Él nos pide algo que hagamos, es porque eso va alineado con el propósito eterno. Dios ya fue suficiente para Lea. Ella alabó. Ella alabó. Y más adelante podemos ver que ella vuelve, cuando ella tiene su quinto y sexto hijo, ella vuelve a perder un poquito otra vez se vuelve a desviar un poco de eso, vuelve a caer. Jacob me va a amar. Nuevamente, pero ya lo hace de una forma diferente, pero vuelve a llevar esa petición a Dios. Más adelante vemos que ella vuelve, cuando ella vuelve a tener esos 2 hijos, ella vuelve y dice como Jacob me va a amar. Pero Dios nunca le concede eso. Dios no le concede el amor de Jacob. Pero en Génesis 49:31 sí pasa algo. Y vamos a mirar lo que sucede allí. Dice la palabra de Dios. Bueno, les voy a leer
como desde el 28 para entender un poquito el contexto. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. Fue en el capítulo 49 donde él los bendijo. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manrén, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer, a Isaac y a Rebeca su mujer, y allí sepulté yo a Lea. Jacob decide ser sepultado con Lea, y Lea fue sepultada con lo que los israelitas conocen con los patriarcas, que era Abraham, Isaac y Jacob. Raquel no fue sepultada allí. Raquel murió y Jacob la tuvo que sepultar en otra parte. Dice que sus hijos, no recuerdo exactamente dónde fue que sepultó a Raquel, lo leí y no lo anoté, pero Raquel fue sepultada en otra parte porque recordemos que ella muere cuando da a luz a Benjamín. Entonces, él la tiene que sepultar allá, pero Lea sí es sepultada en la tumba de Abraham y Isaac. Abraham con Sara, Isaac con Rebeca y Jacob con Lea. Mis hermanos, mis hermanas, Dios todo lo hace perfecto. Esa sepultura no fue casualidad, esa sepultura no fue porque Dios pensó en eso. Dios pensó, Dios le dio el honor a Lea de ser sepultada y André, bien pueda. Mami, Raquel fue sepultada, dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Gracias, mi André. Mis hermanas, Dios tiene absolutamente cuidado de todo. Si bien Raquel fue preferida por Jacob durante toda su vida, ella no fue sepultada con él. Fue Lea, su primera esposa, la menospreciada. Y la menospreciada fue la que dio a luz dos tribus muy importantes, Leví y sobre todo la tribu de Judá. El Mesías viene de allí. Qué maravilloso es nuestro Señor. Él es un Dios justo, Él es un Dios que ve, que oye. Ahora miremos Primera de Pedro 5:7. Por favor, el que lo tenga, la que lo tenga lo puede leer. Primera de Pedro 5:7. Sí. Dice la palabra del Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es. Mis hermanas, ¿cómo no vale la pena echar toda nuestra ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado. Lo hizo con Lea, mis hermanas. Su ansiedad era el amor de Jacob. Y aunque no suplió eso, le dio más de lo que ella esperaba. No sabemos cómo ni cuándo muere ella, pero lo que sí sabemos es que ella fue tratada con honor al ser sepultada con los patriarcas. No sabemos qué pudo cambiar en el corazón de Jacob. La Biblia no menciona que le fue dado el amor a él por ella, pero sí sabemos que le dio honor. Honor. Honor como a vaso más frágil, como dice Pedro. Ella fue sepultada con ellos y allí fue sepultado Jacob.
Interesante que él no pidió que lo llevaran a que lo sepultaran con Raquel. La amaba, pero no iba a perder el privilegio de ser sepultado con los patriarcas por Raquel. Entonces, mire lo que el Señor hace. Y esto es un aliento, mis hermanas, porque esa fue la respuesta a muchas oraciones y tal vez a muchas noches de dolor de Lea, de lágrimas, de no saber qué iba a pasar con su matrimonio, con Jacob. Pero Dios tenía algo más importante para ella. Y esa yo creo que es la invitación que el Señor nos hace. Dios nos ve, nos oye. ¿Estamos nosotros viéndolo y oyéndolo a Él? ¿O estamos tan enfocadas en nuestros propios deseos, en nuestra herida, en nuestro propio propósito, que no lo estamos viendo ni lo estamos oyendo? Y las bendiciones que Él nos está dando, lo que Él nos está mostrando, lo estamos dejando pasar de largo y no nos estamos dando cuenta. No nos estamos dando cuenta de eso. Leas un recordatorio de eso, mis hermanos. Que si bien no se cumple lo que nosotros decimos, pero su palabra no pasará y su palabra se cumple, su voluntad se cumple. Y es el Padre el que decide qué bendiciones nos da. Es el Padre el que decide cómo vamos a vivir. Ayer en la reunión de oración, el hermano nos hablaba acerca de qué esperamos nosotros. Y eso hacía mucha conexión con esta lección que el Señor nos mostraba hoy. ¿Qué esperamos nosotros por ser creyentes? ¿Qué espera usted que Dios haga porque usted es creyente y le obedece? ¿Qué está esperando usted de Dios? Y nos llevaba a pensar en Esteban, en Juan el Bautista, hombres que murieron jóvenes, hombres que el hermano decía que pudieron realmente obtener una vida larga, esperar una vida larga porque obedecieron a Dios, ¿cierto? Entonces morir en una vejez, gozar de buena salud, quizás tener buena situación financiera, un buen hogar, una esposa creyente, unos hijos creyentes. Pero eso no fue lo que les sucedió a ellos. Murieron jóvenes como mártires, en el caso de Esteban apedreado, en el caso de Juan el Bautista le cortaron la cabeza. No hubo esposa, no hubo hijos, no hubo ministerio, digámoslo así, exitoso, pues que reconocido, pero mira que Juan el Bautista, el Señor Jesús dijo, jamás habrá hombre como él en esta tierra. Y con Esteban, ¿qué vio Esteban antes de morir? Al Señor Jesucristo a la derecha, de pie. Mis hermanas, los propósitos son eternos. No significa que porque Él nos dé un no aquí, no significa que Él nos ame menos. Sencillamente, si nos da un no es porque eso no está alineado con el propósito eterno que Él tiene. Analicemos las vidas de estos hombres, de estas mujeres. Sus discípulos. Él no vino acá a llenarlos de cosas. Pensemos
Yo siempre pues lo he pensado. José y María eran pobres, humildes, el carpintero, muy pobres. Si Jesús viniera solamente a vivir por nuestro bienestar, como muchas veces hacen creer, ¿qué pasó entonces con José y María? Porque ellos nunca dejaron de ser pobres, nunca dejaron de pasar necesidades. Entonces, mis hermanas, Dios nos ama y desea bendecirnos, pero con cosas eternales. Y si te dice no a algo es porque eso no se alinea con lo que Él tiene para nosotros eternamente. No es por falta de amor, no es porque ame menos. Es porque Él desea nuestra santidad. Y si eso que yo quiero no me va a llevar a ser como Él, entonces no me lo da. Si esa situación en la que yo estoy me está formando el carácter, entonces me la deja, no me la va a quitar. Allí me la va a dejar. Cuando Él estuvo acá, Él no sanó a todos. Sanó a muchos, no a todos. Hubo quienes les tocó esperar más, que después fueron sanados por los apóstoles, o hubo quienes nunca sanó. ¿Por qué? Porque Él tenía propósitos eternos. ¿Por qué resucitó a Lázaro y no a Juan el Bautista? Juan el Bautista era el primo, Lázaro era su amigo. Ambos lo amaban, porque los propósitos eran diferentes. Y eso es lo que Él quiere. Usted y yo somos diferentes y Él va a hacer con usted algo y algo va a hacer conmigo. Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque esa es la forma de glorificar al Padre, porque usted lo glorifica de esta manera, yo lo glorifico de esta otra, pero juntos glorificamos y adoramos al Padre. Es tan claro, mis hermanas, y eso es lo que tenemos que entender, la diversidad. Seguir a Cristo cuesta, Él lo dijo. Él se manifestará a aquel que esté dispuesto a adorarlo y a obedecerlo. Él se manifestará. Si yo no estoy dispuesta a obedecerlo, va a ser muy difícil verlo. El mundo no lo conoce. El mundo no lo ve porque no lo conoce. Él no se manifiesta al mundo porque el mundo no lo quiere ver. Él se manifiesta a aquel que lo quiere ver. Aquel que por fe está dispuesto a obedecerlo. Entonces, mis hermanas, cuando estemos orando, cuando no encontremos una razón, una respuesta, preguntemos qué tanto estamos obedeciendo. Y Él normalmente pide más obediencia para poder ver el milagro, para poder ver lo sobrenatural. Cuando resucitó a Lázaro, quiten la piedra. ¿Qué pasa si no lo hubieran quitado? ¿Dónde lo pusieron? Llévenme allá. ¿Qué pasa si no hubieran ido? Mis hermanas, Él demanda primero obediencia. Cuando Lea decidió adorar, ahí sí vio la grandeza que Dios le estaba entregando. Antes no.
antes no pudo ver, y así somos nosotros. Entonces la invitación, mis hermanas, es esa. Veamos al Señor. Quería compartirles un himno, pero pues en este momento ya son las 8:05, para que pues lo puedan escuchar y lo analicen. Se llama El Himno de Victoria, lo pueden buscar ahí, y habla acerca de eso, de confiar, que clamemos a Él y Él está allí, aun cuando no se hagan las cosas como queremos, mis hermanos. Y también muchas veces por nuestra terquedad seguimos allí en esos desiertos. Recordemos, Israel era que cruzaran el desierto en 40 días y lo cruzaron en 40 años. ¿Por qué? Por la incredulidad, por la terquedad. Y eso muchas veces también a nosotros nos pasa. Padre, damos gracias por tu infinita palabra. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias porque no nos has dejado solas. Gracias porque eres un Dios real y aunque te fuiste, nos dejaste a tu Espíritu Santo. Gracias. Gracias porque si no es por Él, Señor, no somos capaces de obedecerte, no somos capaces de amarte, no somos capaces de absolutamente nada, Señor. Gracias, gracias de verdad por tu Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña, Señor, porque Él es el que abre nuestro entendimiento, porque Él es el que derrama, Señor, tu sabiduría en nuestro corazón, Señor, porque de verdad que no somos capaces, te necesitamos, Señor. Y aunque te queremos obedecer, te queremos adorar, ayúdanos, Señor, a no ser tan tercas. Ayúdanos a dejar de abrazar lo que no va, Señor, con tu propósito eterno. Ayúdanos, Señor, a buscar la identidad es en ti, no en nuestras circunstancias, no aquí en la tierra, no en las personas que nos rodean, sino en ti, Señor. Por favor. Y gracias, gracias por tanta bondad y por tanta misericordia para con nosotros. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanas, queda abierto. Pueden abrir sus micrófonos. Quien haya respondido las 3 preguntitas. Mi hermana Beatriz, bien pueda.